Exacto. Ahora está empezando la grabación y cuando inicie la actividad le das a Seguir con la grabación y pedirles por favor que a todos los demás mantener sus micrófonos apagados en el momento que no estén participando. Bien, sin mucho más, me gustaría darle la palabra a Yue o a Dayana, que no sé quién empezará la presentación. Ya están de coanfitriones. Adelante, por favor. Hola, ¿empiezo yo, Daya? Sí. Buenas tardes a todos. ¿Podemos compartir la pantalla ya? Sí, mira, fíjate lo que sí. Denme 2 segunditos aquí para configurar bien esto, para ver el chat también de alguna manera. ¿Se ve la pantalla lo que estoy compartiendo? Sí, ahí se ve todo. Bacán. Hola a todos, todas, todes. Yo soy Yue, mis pronombres son ella y ella. Y lo que me trae acá hoy día, además de Daya que me invitó, es que soy psicóloga y narradora de juegos de rol. Ahora mismo estamos jugando una campaña de DND, de hecho. Así que está ahí en desarrollo. No sé, Daya, si quieres presentarte primero o me tiro nomás y empezamos. Bueno, gracias a María Julia por la presentación. También mencionar solamente que espero que disfruten de lo que les tenemos preparado y cualquier duda pueden ir haciéndola en el chat o levantar la manito. Ujú. Cuando, como un poco de contexto, ¿no? Cuando nos enfrentamos al desafío de esta invitación con Daya, nos preguntamos que qué podíamos hacer, ¿no? ¿Qué relación hay quizás entre la psicología, que es como el rubro de harta gente aquí, y los juegos de rol, que es la pasión de espero harta gente aquí también? Y nos dedicamos a buscar, ¿no? ¿Qué está haciendo la psicología con esto? Y encontramos algunas investigaciones, de las que queremos hablar hoy día un poquito. Pero el taller también nos lleva a preguntarnos qué son los juegos de rol y a conocer un poco más de esto. Entonces vamos a partir respondiendo a esta pregunta, ¿no? Para que nos pongamos todos en el mismo territorio para hablar. ¿Hay gente aquí, y aquí por favor abranme los micrófonos o cuéntenme por el chat, que ha jugado alguna vez un juego de rol? Ahí Ricardo se sonríe. Tú tienes pinta de que has jugado. Esa sonrisa te delata, ¿no? Bastián ha jugado. En el chat igual dicen que han jugado. Sí, voy a abrir un poco más el chat. Yo me imagino que se puede. Sí, para poder leer. Qué bonito. ¿Solamente Bastián ha jugado juegos de rol? Bueno, solo videojuegos RPG. Yo igual, dice Milo Medina. Em, Disco Elysium. Oh, qué buen juego es Disco Elysium. Disco Elysium es un juego de rol de computador, ¿no? Es un CRPG. Ujú. Hay una diferencia que vamos a establecer cuando hablemos de juegos de rol, porque se pueden entender varias cosas. Están los juegos de rol como lo que entendemos como Baldur's Gate, aunque se parece mucho a Dungeons and Dragons, ¿no? Chrono Trigger, para la gente de más de 27 años, quizás un RPG clásico de Super Nintendo. Pero todos estos juegos de rol nacen, de hecho, de los juegos de rol de mesa, que en inglés se conocen como TTP-RPG, ¿no? Como de Tabletop RPG Role Playing Game. Y de estos juegos de rol vamos a estar hablando hoy, un poco de dónde se originan, qué es lo que pasa cuando nacen y actualmente cuál es como el estado del arte, ¿no? Desde los juegos de rol y un poco también desde la psicología. Para contestar la pregunta de qué es un juego de rol, les voy a invitar a jugar un ratito un juego de rol. Así que yo acá tengo mi dado, voy a encender el dado porque no rueda igual si está apagado. Y les voy a poner en situación. Imagínense ahora, por favor, que no son ustedes mismos. Ahora son una aventurera y están en una de las ciudades principales del reino, en el mercado. Es un lugar muy atiborrado de gente, es difícil caminar sin que la gente les choque los hombros. Se ven personas de tamaños distintos, de colores distintos, quizás con anatomías distintas, ¿no? Por ahí pasa una persona con cuernos y una cola bien puntiaguda. Hay alguien que parece una lagartija gigante también caminando entre la gente. Y están ustedes, esta aventurera ya con un poco de experiencia.
el aroma de las especias en el lugar invade su olfato y el ruido no les deja entender muy bien qué es lo que se dice. Y entre medio de todo esto, ¡paf! Sienten un golpe en el hombro y después un tirón a la altura del cinturón. Cuando se dan vuelta para ver, hay un joven con una capucha y una pinta media rara que les queda mirando, con cara de asustado y los ojos muy abiertos. Ahí está el mercado, ¿no? Ahí está el joven que ven. La pregunta que ahora hacen los narradores, BM, GM, como quieran decirle, es ¿qué van a hacer? Entonces mi pregunta a ustedes, ojalá que alguien pueda abrir su micrófono ahí y me cuente un poco qué haría en esta situación, ¿no? Vas caminando por el mercado, te choca una persona de apariencia dudosa y sientes un tirón en la cintura. Este joven te mira, se da media vuelta, ¡paf! Y echa a correr. ¿Qué van a hacer? Aquí le aclaro que esta no es una pregunta retórica, sí. No es con nota tampoco. ¿Qué harían ustedes ante esta situación? ¿Quién se quiere ofrecer de voluntario? Vamos a jugar más durante el conversatorio. Chala, ¿no? Aquí María José María dice, José dice que corre detrás de él gritando que me regrese mi monedero. Digamos que esa es tu acción, ¿no? Lo que se hace en los juegos de rol es que cuando no sabemos el resultado de una acción, cuando una acción es dudosa, ¿no? Tiramos un dado. En Calabozos y Dragones usamos un dado de 20 caras y yo te podría decir que para tener éxito, esto que tú estás queriendo hacer de correr detrás de él, ¿no? Gritando que te regrese el monedero, la dificultad va a ser 10. Entonces tú tiras un dado y acá no se va a alcanzar a ver, pero salió un 18, ¿no? bien, Bien, como la dificultad era 10, diríamos que pasáis la tirada que te estaba proponiendo, superas el desafío y corres detrás de este ladrón esquivando a la gente, moviéndola en el camino. Tienes que saltar por encima de unos toldos que hay en el mercado y lo agarráis. Cuando le exiges que te devuelva el monedero, el ladrón de asustado se mete las manos en el bolsillo, estás muy asustado por tu despliegue de habilidad física y te pasa el monedero y se le cuela en la mano un papelito que más adelante cuando lo abres te fijas que es un mapa de un tesoro que hay en un bosque cercano. Esto es la naturaleza de un juego de rol. Claramente se va complejizando más dependiendo del juego que elijas y cómo lo quieras jugar, pero más o menos es así. Quien está narrando, yo en este caso, propone una situación, te pregunto qué vas a hacer y tú eliges dentro de las posibilidades del juego, no hemos llegado ahí todavía, ¿no? ¿Qué haces? Se tira un dado, el dado determina el resultado de tu acción y se continúa con la historia. Acá voy a hacer un spoiler quizás de más adelante, pero algo súper interesante que tienen los juegos de rol y que se va a relacionar después cuando hablemos de psicología, es que fallar una tirada, si tú hubieras sacado menos de un 10, por ejemplo, a lo mejor no habrías conseguido atrapar al ladrón. Pero eso no es un fracaso a nivel de juego, en un juego de rol no se pierde. Simplemente se abre otra posibilidad de contar una historia y la historia debería haber seguido desde que no atrapaste al ladrón hacia adelante. Está más o menos claro, así como que las bases de un juego de rol, si me pueden contar por el chat. O destaparse el micrófono y hablar, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda o quieren agregar algo, conversar de algo entre medio, interrúmpanme con toda confianza. Ojalá cuando termine la frase, sí. ¿Se entiende que es un juego de rol? ¿Ya nos queda claro a todos más o menos? Hola, yo quiero decir, yo jamás he jugado, pero me llama muchísimo la atención y jamás me había quedado tan claro como ahora que lo explicas. Entonces, sí, súper, súper claro. Bacán, Sofía, muchas gracias. Más adelante vamos a ir viendo cómo se van metiendo más mecánicas aquí. Uy, Joaquín deja una súper buena pregunta. ¿Qué significa perder entonces en un juego de rol? Primero creo que no tengo la respuesta a esa pregunta, Joaquín, pero tengo una opinión de lo que para mí es perder en un juego de rol. Y tiene que ver cuando la dejáis de pasar bien. El juego de rol en estos casos es literal que el tesoro son los amigos que hicimos en el camino, que es una frase meme, pero el juego de rol se gana siempre y cuando la estés pasando bien. No se gana cuando matáis al dragón, que es bacana, ¿sí? Porque hay una celebración, ¿no? Y una sensación de éxito.
pero cuando el dragón termina derrotando a los héroes de la historia continúa. A lo mejor son otros héroes y los mismos jugadores. A lo mejor algo pasó en el inframundo, ¿no? Que les lleva al equipo de héroes a intentarlo de nuevo. Pero no se pierde cuando tu personaje muere, cuando tu acción falla, ¿no? Cuando tu plan no funciona. De hecho, lo más común es que tu plan no funcione. Eh, ¿Hay alguna pregunta o seguimos con la historia? Tan buenas las preguntas. Voy a dar un tiempo prudente para que la gente piense. Este fue el tiempo prudente para que la gente pensara. Vamos a hablar entonces un poquito de la historia de los juegos de rol para entender cómo llegamos hasta este punto de los juegos de rol. Como muchas otras cosas, y muy a mi pesar, los juegos de rol nacen con temática militar. De hecho, dentro de los primeros juegos de rol, o el primer juego de rol moderno que está ubicado en el siglo XIX, ¿no? Se llama, y me van a perdonar la pronunciación si alguien sabe alemán, pero es como Kriegsspiel, que literalmente es la palabra alemana para juego de guerra. Em, Esto es prusiano. Y eran juegos de entrenamiento militar para comandar situaciones de batallones en un campo de guerra simulado. Lo interesante que introducen estos juegos de guerra, estos primeros, de hecho, juegos de guerra, es la figura de un árbitro. Estos juegos de guerra funcionaban un poco como batalla naval, eso de A5, oh, hundiste en mi barco, no sé si conocen ese juego. Entonces, cada jugador en un juego de guerra podía ver solamente su tablero y funcionaba con información parcial. Era la figura del árbitro quien iba comunicando la información a los jugadores y más o menos administrando las reglas. Esta figura del árbitro, así como que esta aparición arcaica, ¿no? Es la que conocemos hoy día como Dungeon Master, Game Master, narradores o un montón de otros nombres porque muchos sistemas cambian el nombre del DM, pero en el fondo la figura esta como de arbitraje, ¿no? Que no sé si me gusta mucho como de arbitraje, pero eso es lo que se propone desde un principio. Cuando ustedes se pongan a investigar la historia de los juegos de rol, y acá vamos a hacer un salto a los 70, se van a encontrar siempre con Chainmail. Chainmail es uno de los primeros juegos en donde trabaja una figura muy importante en lo que va a ser después Calabozos y Dragones, que es Gary Gygax. No importa el nombre, no lo tomen en cuenta, pero lo que introduce Chainmail es que por primera vez cada jugador no controlaba un batallón completo, sino que se introduce un suplemento de fantasía en donde tú eras un héroe en específico. Era un suplemento de fantasía que eran 14 páginas que se le adjuntaban al juego. Es parecido a lo que pasa con Warcraft, ¿no? Que siempre controlabais como a una horda, a un ejército completo, y luego aparece el mod de Dota, en donde la gente dice, oye, ¿qué pasa si controla uno de estos héroes? Y ahí se crea un juego que después terminan siendo como los de League of Legends. Volviendo a los juegos de rol, perdona, pero la neurodivergencia me hace contar historias de manera muy poco lineal. Si se pierden, me pueden escribir. Después de Chainmail, entonces, hay una campaña famosa que también es un suplemento que se llama Blackmore. Lo más interesante, aquí ya estaban incluidos desde Chainmail cosas como las razas tipo Tolkien, ¿no? Elfos, enanos, humanos. Chainmail también introduce el primer hechizo conocido en D&D y que es Bola de Fuego, que es uno de los hechizos más famosos del juego también. La campaña de Blackmore lo que Bola de intenta... fuego. ¿Cómo? Bola Bola de de fuego. fuego. Que es la respuesta de cualquier mago sobre nivel 5 a cualquier problema en D&D. Blackmore lo que hace de interesante es integrar la exploración de mazmorras. El concepto de calabozo aparece en Blackmore. Y además tiene un sistema de progresión. Los héroes van subiendo de niveles, ¿no? Y a medida que suben de niveles, se van haciendo más y más poderosos. Luego, en el 74, nace por fin Calabozos y Dragones, ¿no? Y lo hacen algo que se llama la caja blanca, que era una caja de cartón con unos manualcitos corcheteados así, muy, muy artesanal. Eh, y empieza cerca del 80 lo que conocemos como el pánico satánico. Siempre ha habido un tema que es el que se ha designado como satánico en la historia de la humanidad, ¿no? Si nos vamos un poco como que a mi infancia estaba el pastor de los Nintendo, que decían que eran el diablo.
En algún momento fue el metal y también lo fueron los juegos de rol y D&D. Sobre todo porque tienen mucha como que, tiene mucha imagen de demonios, ¿no? Y de bestias. Entonces la gente veía eso y decía que era del diablo cuando en realidad es matemática disfrazada de una pelea con un dragón. El pánico satánico obviamente logró lo contrario a lo que se esperaba, que era un poco censurar y reducir que la gente jugara juegos de rol. Se desató, se hicieron muy famosos a propósito de que se les relacionaba con el satanismo. Y además hubo la primera serie animada de Calabozos y Dragones. Anexo a eso empiezan a aparecer otros juegos de rol como por ejemplo La Llamada de Cthulhu. En La Llamada de Cthulhu, en vez de interpretar un personaje que es como un héroe de fantasía, interpretamos a humanos más bien normales enfrentados a horrores cósmicos Lovecraftianos. Hasta aquí llegamos con la creación de D&D y empiezan a emergernos otros juegos de rol. Pero con Daya nos vamos del 85 para adelante. Claro. Bueno, una vez que se establecen estas mecánicas de juego, comienzan a tomarse y a desarrollarse nuevas versiones, nuevas opciones de juego, y ya en 1985 se hace la primera traducción del D&D al español, que son estos tres manuales que les comentaba yo, ¿es cierto? Pero ahora en su versión traducida. Y eso inicia de por sí una expansión en lo que es los países de habla hispana. Después de eso, dentro de estas otras creaciones de alternativas de juego con mecánica de rol, aparece la saga de Vampiro, La Mascarada como se conoce, donde pasamos de aventuras en las que se prioriza el combate a aventuras en las que se prioriza el drama personal y la narrativa de la historia del héroe que estamos interpretando. Y desde ahí también atrae a nuevas personas con distintos intereses, como por ejemplo se amplía bastante el público femenino en lo que son los juegos de rol. Luego de eso, empieza también con esta expansión a desarrollarse encuentros de los jugadores y de los fanáticos, siendo un hito en Latinoamérica el Concilio de Dragones que se hizo en Chile en 1985, que fue, por así decirlo, la primera oportunidad en nuestro sector donde se pudieron conocer los fanáticos de esta aventura, pudieron generar también acuerdos entre ellos, obviamente, como lo que se hace en una convención, aparte de disfrutar de por sí este grupo, es una oportunidad para reafirmar su identidad en la comunidad a la que pertenece. Luego de eso, durante todo este periodo continúan, por así decirlo, el desarrollo de juegos, se vuelve un poco reducida la atención mediática hasta que en 2015 aparecen lo que son los juegos digitales de espectáculo digital. El primero y el más conocido es Critical Role, no sé si alguno habrá escuchado de esto. Es un grupo de actores de voz que decidieron llevar su juego que estaban haciendo en su casa como amigos a un programa de transmisión en vivo, ya que tenían amigos que tenían un programa, una productora, y lo decidieron empezar a mostrar para compartir también la entretención que ellos vivían y así tener un espectáculo para la comunidad que podía tener este mismo gusto. Y esa decisión explotó, por así decirlo, mucho más allá de lo que ellos mismos tenían pensado, porque la cantidad de fans y de seguidores del programa creció exponencialmente de forma constante. Ellos llegaron a desarrollar varias temporadas, hasta el día de hoy siguen jugando. Se crearon nuevos grupos donde están presentando también sus propias campañas. Se creó una serie de televisión basada en una de las aventuras. Crearon también su propio juego y así ha ido creciendo el boom mediático que surgió con esta nueva presentación del juego. Luego, con la pandemia de COVID-19 en el año 2020, ocurrió que ya no nos podíamos reunir a jugar en persona. Entonces, aquí es donde aparecen las plataformas de mesa virtual, como Roll20, por ejemplo, extensiones en la plataforma de Discord, otras aplicaciones que se pueden usar de forma complementaria, aplicaciones de videollamada, todo con la intención de mantener la oportunidad de juego, pero en un entorno seguro. Y eso a la vez significó la posibilidad de que personas de distintos lugares del mundo se pudieran encontrar y jugar en conjunto mediante las plataformas. Después de eso,
ha continuado el desarrollo comercial. Los productores de los juegos han intentado también comercializar bastante, negociar bastante, pero la comunidad también ha reafirmado su propia independencia, ha ido creando sus propios documentos para jugar, sus propias opciones y sus propias traducciones incluso. Entonces, desde ahí es una comunidad que utiliza lo que se le comercializa, pero a la vez tiene su propio desarrollo y su propio apoyo mutuo. Por ejemplo, hay muchas carpetas donde se comparte información para que las nuevas personas puedan ir jugando. Ahora, yéndonos a la práctica de cómo funciona el juego, debemos tener en consideración que existen tres elementos fundamentales. En primer lugar, tiene que haber una comunidad y una narrativa. La comunidad es el grupo que juega, los amigos, la gente que conoces que te está introduciendo al juego. Y en la narrativa se genera esta cohesión que te hace llevar a tu personaje a una historia en conjunto al grupo. Entonces lo ideal es que cuando armamos una mesa de juego, si bien cada personaje puede tener una distinta personalidad, en el fondo acuerde participar de la aventura en conjunto para lograr las metas de la historia. Junto con esto, hay un sistema de juego propio. Cada juego va a tener un sistema distinto. Vampiro va a tener un sistema, D&D va a tener otro sistema. La base es la misma, pero el sistema lo que implica es las reglas de cómo se resuelven las situaciones en la narrativa y cómo va funcionando el progreso de los personajes. Para participar de esta historia, también debe haber una alteración de la identidad, que es la creación de tu personaje secundario a la personalidad propia. Entonces, por ejemplo, tú puedes crear un mago, un bardo, un guerrero, lo que se te ocurra, que va a ser una proyección de ti, pero puede ser completamente distinta a ti, puede tener cosas que te gustaría tener, puede ser algo que te gustaría experimentar. Lo importante es que sea una identidad que va a funcionar como tu tótem en este juego. Ahora, en la mesa del juego hay dos elementos principales que está quien hace de director de juego, que sería, por así decirlo, quien va resolviendo las situaciones, quien va guiando la historia, quien te va poniendo las cosas en el camino, como lo que hizo Yu en el ejemplo de hace poco. Y por otro lado están los jugadores que son quienes reaccionan a estas cosas que el director les va presentando. Entonces, con esto en mente, tenemos que, a diferencia de un juego de simulación, lo que hacen los juegos de mesa de rol como D&D es que actúan como un contrato social en el que los participantes forman un vínculo y desarrollan la actividad con elementos básicos que son su hoja de personaje donde está el resumen de sus habilidades, sus características, su personalidad, su equipo. También tienen una mecánica de resolución específica y generalmente se basa en el azar y por eso se usan los dados. Y por último está la consistencia interna, que es como la mesa sobre la cual nosotros podemos jugar de forma tranquila porque tenemos predictibilidad de cómo se van a ir resolviendo las cosas. Y luego con todos esos elementos en disposición, podemos llevar a cabo un juego que parte con, como les decía, la descripción de nuestro director de juego y la reacción de los jugadores. Con eso en cuenta, se van interpretando en carácter la reacción de los jugadores. Yo como Dayana puedo pensar que mi personaje debería hacer esto y luego describo cómo mi personaje lo hace, pensando en el lugar del personaje. Luego de eso, tenemos en cuenta que se llevan a cabo las mecánicas correspondientes. Por ejemplo, si yo quiero persuadir a alguien, si yo quiero pelear, uso mis armas, qué armas, si quiero usar magia, uso mi magia, qué magia. En ese sentido, tenemos la guía de base del juego para orientarnos. Y con eso en cuenta, los jugadores van llevando una progresión de su historia y también del avance de sus personajes, ya sea con puntos de experiencia o ya sea con hitos de la historia que nuestro director de juego define como ya. Llegaron a esta ciudad, entonces significa que alcanzan tal nivel y al tener esa progresión también van adquiriendo nuevas habilidades. Veamos cómo funciona esto ahora. Les voy a pedir que no se fijen todavía en la mitad izquierda de la pantalla y miren la imagen de este bosque. Porque después de obtener el mapa del ladrón que lograron detener
en el mercado y seguirlo, empiezas a internarte en un bosque que pareciera cambiar de forma alrededor tuyo. Cuando miras hacia atrás, el camino por el que llegaste hasta acá pareciera no existir. Los árboles se retuercen en formas quizás sobrenaturales sobre tu cabeza y bloquean casi por completo la luz del sol. Aunque tengas el mapa, está difícil orientarte acá. Sabes que volver no es una opción porque quedarías presa fácil de todas las bestias que esquivaste hasta este punto del bosque, pero tienes que buscar la manera de orientarte ahora y llegar al punto en donde está el tesoro. La pregunta es entonces, jugadores, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer esta aventurera? ¿Quién quiere animarse ahora a responder cómo se orientan aquí en este bosque? De nuevo, esta es la parte no retórica. Puede continuar María o cualquier otra persona. ¿Puedo ver mi intuición que me dice? Puedes ver tu intuición que te dice. Si quieres saberlo por intuición, debería ser como una suerte de tirada de perspicacia, ¿no? Vamos a introducir una mecánica. Fíjense acá que Milo propone un curso de acción. Quiero ver mi intuición qué me dice. Vamos a tirar un dado y salió un 18. Este dado generalmente lo Buena tiraría los jugadores, intuición. ¿no? Buena intuición ahí, es un 18 y como yo pedí una tirada de perspicacia, ahora miren por favor lo que tiene a la izquierda. En sabiduría, ahí dice perspicacia. Estas son las habilidades comunes de cualquier personaje de Calabozos y Dragones. Este en particular tiene un bono de +4 en perspicacia. Como había salido un 18 en el dado, le sumamos esos 4 y nos da 22, ¿cierto? Y eso supera por mucho una dificultad de este nivel que estaría siendo como 12. Entonces, cuando te centras no en lo que estás viendo o escuchando en este bosque, sino en lo que te dicen tus tripas. Eres una aventurera ya con mucha experiencia y más o menos te has visto en estas situaciones. Lo que crees que es lo más correcto de hacer es lograr una mejor visión del lugar. Desde aquí abajo no puedes ver y tenéis la tinca que si subí un poquito un árbol, a lo mejor podría identificar el camino. Entonces les pregunto de nuevo, ¿qué van a hacer? Puede ser Milo que contestó, puede ser otra persona, ¿no? Saben que necesitan un punto elevado dentro de este bosque para orientarse. ¿Cómo resolverían esto? Bastián, ¿qué harías tú? La premisa dice que el bosque va, tengo la percepción de que el bosque va cambiando. El bosque pareciera seguir cambiando. No lo has visto moverse, pero cuando te dais vuelta, esta cuestión está distinta de como tú la recordáis. No sabes cuánto se demora en cambiar ni cómo cambia, pero parecería que está jugando a perderte. Ya, si yo estuviera en la situación como tal, primero evaluaría si son mis percepciones las que están mal o es el bosque. Entonces, si no tengo la opción de volver, me sentaría un rato a meditar, como a percibir el bosque, como escuchar el bosque, aprender del bosque para ver si que el mismo bosque me da la respuesta que necesito. Bacanísimo, Bastián. Te sientas entonces y comienzas a meditar en el bosque. Como DM ahora yo pediría una tirada de naturaleza. La tirada de naturaleza no tienes un bono. Si te fijas en inteligencia, la naturaleza dice +0. Entonces el 20 pelado, si se fijan ahí, hay un 16. Oye, les ha ido bien con los dados. Ojalá mis dados funcionaran así cuando estoy jugando. Eh, con un 16 aprendes que el bosque no cambia aleatoriamente, sino que tiene patrones. Y una vez que identificas estos patrones del bosque mediante la reflexión y la meditación, es sumamente fácil continuar por el camino que te habían designado. Casi saliendo del bosque,
te encuentras con otra persona en tu misma situación. Pero le vamos a conocer en la siguiente escena a esa persona. Muchas gracias a la gente que está participando. Hasta ahora van de lujo, ¿ah? Atraparon al ladrón, salieron del bosque, veamos qué pasa con el tesoro al final. Le traen buena suerte a los dados. Bueno, eso hasta ahora ha sido una explicación de la mecánica del juego. ¿Cómo conectamos esto con la salud mental? Y es donde ya habíamos comentado que hicimos una revisión bibliográfica de algunos estudios y dentro de ello encontramos varias investigaciones donde se han analizado los efectos de los jugadores y donde también se ha usado a nivel terapéutico. Para comenzar, tenemos, por ejemplo, estudios donde se realiza un entrenamiento en habilidades como la metodología Critical Skills de Otani del 2024. Es un estudio bastante reciente si lo piensan, porque en general estas investigaciones se han dado dentro de la última época. Y lo que le vamos a comentar es una pincelada de todo lo que pueden encontrar una vez que ustedes, si les despierta la curiosidad, se ponen también a ampliar esta investigación. Entonces, para comenzar, en este texto de Otani, lo que sucede es que ellos realizan un protocolo estructurado para llevar a cabo un entrenamiento en habilidades sociales en un grupo de pacientes de un centro psiquiátrico durante la pandemia de COVID-19. Y dentro de esta investigación lograron demostrar y observar que se podría realizar un tratamiento mediante este juego, lo cual resultaba de bajo costo y se vio bastante efectivo para mejorar habilidades sociales en el grupo. También aportaba la resiliencia de estar dentro de un contexto de estrés como era, por ejemplo, el estar hospitalizado en época de COVID. Junto con esto también se han visto estudios sobre el desarrollo de liderazgo, ya que sabemos que aquí hay un grupo que está llevando a cabo una aventura. Y dentro de esto, Frank en el año 2021 hizo también una revisión integrativa de estudios, 77 estudios sobre los juegos de rol de mesa y su relación con el desarrollo de competencias de liderazgo, encontrando beneficios también tanto a nivel individual como grupal, como son el desarrollo de la autonomía, la competencia y la adaptabilidad, además de la construcción de comunidades creativas al participar de estos juegos en grupo y poder también llevar a cabo las aventuras y las mejoras y las progresiones de sus personajes, que a la vez se transmite a las emociones de las personas que estaban jugando. Siguiente, por favor, compañera. Voy. Aquí es donde también voy a hacer la invitación a que nos tomemos estas investigaciones con pinzas, no en el sentido de que sean malas investigaciones, sino que ojo con el muestreo de cuánta gente es e incluso con la terminología que se está ocupando, ¿ah? Me voy a posicionar súper fuerte desde un lado ahora. Como persona autista me cuestiono mucho cuando se habla, por ejemplo, de las habilidades sociales adecuadas. Estamos entendiendo adecuado como neurotípico, en cuyo caso estoy totalmente en contra de enseñarle a la gente autista a tener habilidades sociales adecuadas, ¿no? Porque ya entramos a hablar de terapias de reconversión, básicamente. O estamos hablando del desarrollo de habilidades sociales que tengan una resonancia con ese individuo, esa persona autista, ¿no? Así como que como mi yo autista en el fondo se desempeña con el mundo sin tener que aprender a ser una persona neurotípica, que no soy, como que me pidáis que sea heterosexual. ¿Sí? No, no va a pasar en ningún caso. Se ha estudiado sobre la aplicación de juegos de rol, en particular en población autista. Si ustedes se fijan, los resultados hablan de hecho de que aumentan las conductas sociales adecuadas, ¿no? Y hay una disminución en la dificultad percibida. Se me va haciendo más fácil quizás interactuar en sociedad. ¿Qué tiene que ver esto? Ayuda mucho a reducir la ansiedad porque hay reglas que son claras sobre las interacciones. De hecho, hay reglas específicas para las interacciones sociales y modificadores para eso. Entonces, cuando hay un marco muy definido, es como una especie de red de soporte encima de la que yo me puedo mover y ya no hace que este mundo social dentro del juego sea tan imprevisible, ¿no? Al menos conozco las reglas, que es harto más de lo que podemos decir de la existencia
fuera del juego. Y también pareciera ser que, a propósito de un poco lo que ya nos contaba Daya, hay una sensación como de autoactualización, ¿no? Cuando me doy cuenta de que mi personaje se puede desempeñar en estas situaciones sociales dentro del juego, algo de eso me va quedando a mí, ¿no? Aunque exista el personaje como un avatar, como lo describía Daya, siempre hay algo de mí misma adentro de ese personaje y por eso es que muchas de estas investigaciones proponen que hay como una especie de goteo de habilidades, así como un chorreo, desde el personaje hacia los jugadores. Pero en particular ha mostrado ser un muy buen laboratorio social para personas autistas porque precisamente nos dispone, ¿no?, de un set de reglas hiper específicas que yo sé ya más o menos en qué me estoy moviendo y eso me ayuda a predecir, lo que es súper importante para mucha gente autista como yo. Eso también es algo que llama mucho a las personas. Dentro de la gente que juega se van a encontrar bastantes personas con neurodivergencia precisamente por lo que estaba comentando yo, que vuelve, por así decirlo, el juego en algo atractivo, al menos desde experiencia personal y algunas amistades. Bueno, continuando con los estudios, tenemos también este ejemplo de Sang, que en el año 2025 hizo una investigación de competencia socioemocional en universitarios. Dentro de esto, usaron una metodología mixta con estudiantes divididos en grupos y posteriormente se fue revisando las observaciones de cómo influía el juego en los participantes. Dentro de los resultados se vieron incrementos en las competencias socioemocionales, repitiendo lo que ya hemos visto en otros estudios, especialmente en las dimensiones de la interacción con otros, la colaboración y la apertura mental. La colaboración y la interacción con otros se entiende claramente porque estamos jugando en grupo. Somos un equipo con un propósito y compartimos también tanto las victorias como las derrotas dentro de la narrativa, que en el fondo una derrota, como ya decíamos, es una oportunidad para un chascarro, para también abrir otra alternativa de narración. Y la apertura mental dentro de este ejercicio de imaginarnos los eventos y experimentar nuevas situaciones. Junto con esto está un estudio sobre el impacto de la salud mental del jugador promedio, hecho por Walsh en el año 2024-2025, donde lo que hicieron fue realizar entrevistas semiestructuradas y un análisis temático posterior a jugadores frecuentes de juegos de rol de mesa. Dentro de esto, también identificaron beneficios tanto a nivel individual como grupal, incluyendo lo que les comentamos de el experimentar un sentido de control y un espacio seguro para poder practicar habilidades de la vida real como socializar. Es como, por ejemplo, que los jugadores se diviertan, que coqueteen, que socialicen, a socializar tanto con los demás jugadores de la mesa como con personajes no jugadores que va poniendo el director de mesa en el camino. Y a nivel comunitario, claramente, esto también actúa como un pilar de apoyo, en el fondo. El equipo también pasa a ser una parte de apoyo social y va combatiendo la soledad porque en el fondo es una actividad que se desarrolla con cierta frecuencia, claro, tiene también una extensión y desde ahí vamos generando la comunidad. Tiene sus usos también en terapia individual y grupal. Individualmente permite de alguna forma el procesamiento de traumas relacionales, principalmente por las situaciones que pueden jugarse en un juego de rol. Voy a hacer un pequeño gran paréntesis aquí para algo que es muy importante. La mayoría, si no es que todos los juegos de rol cuentan con mecanismos de seguridad que a la hora de intentar llevarlos, por ejemplo, a una práctica individual o grupal, se hacen particularmente importantes. ¿Qué son los mecanismos de seguridad? La naturaleza de los juegos de rol nos va a llevar a explorar temas que a lo mejor son un poco peliagudos. Por altos motivos, Calabozos y Dragones, sin ir más lejos, no es raro, por ejemplo, que llegue a mostrar temas de violencia, ¿no? Temas de esclavismo, y así podemos ir escalando un montón a qué cosas pueden aparecer.
Siempre, antes de jugar cualquier juego de rol, se debería hacer una sesión cero. La sesión cero es aquella, es muy parecido, piénsenlo así como que quienes hagan psicología, es como cuando hacemos el setting de cómo va a ser el vínculo terapéutico. En la sesión cero se habla de cómo va a ser el juego, de qué se va a tratar, ¿no? Como cuando estoy en consulta yo debería hablar con la persona de cómo trabajo, ¿cierto? ¿Qué días nos juntamos y todo? La sesión cero entonces expone el tipo de juego que estamos jugando, cuáles son las expectativas por parte de los jugadores y por parte de quien está siendo de directores de juego. Esto se trata de contar una historia colaborativa. No puedo llegar yo como director con una historia totalmente armada sin dialogarlo con mis jugadores, porque si no después no estamos contando una historia juntos, estoy escribiendo un libro. Pero se habla de todo esto. Y más importante quizás para el tema que nos compete, se habla de los límites. ¿Qué cosas no quiero yo como jugador, jugadora, jugadores que aparezca en el juego? Se usa mucho un mecanismo que es de velos y líneas. Una línea es un tema que no puede aparecer de ninguna forma en mi juego. Por ejemplo, una línea puede ser la violencia infantil, así como que no quiero que en mi juego de calabozos y dragones se muestre por ningún motivo a una niña sufriendo. Y un velo puede ser algo que aparezca pero de manera sutil, no de manera explícita, ¿no? Se puede insinuar quizás que hay algún tipo de corrupción política, pero a mí eso es un velo. No quiero ver la crudeza de la política en mi juego, pero me lo puedes poner como un velo. ¿Cuáles son los velos y las líneas? Depende de quienes estén en la mesa y se debe siempre discutir. Y es trabajo de quien está siendo de directores el no tocar esas líneas y ser todo de lo respetuoso con esos velos como sea posible, y además de mediar en la mesa cuando estos temas aparezcan, porque como es una historia colaborativa, no depende nomás de lo que yo quiero contar. Y alguna otra persona en la mesa puede traer uno de estos temas que es un velo o un límite por algún motivo, en cuyo caso sí toca arbitrar. Cuando pasa en vivo, cuando están jugando algún juego de rol y resulta que algo triggerea a un jugador, ¿no? A lo mejor es algo que no había contemplado en sus velos de límite. O a lo mejor es algo que estaba, que por algún motivo salió en la mesa. Hay una mecánica que se le llama tarjeta X, que es el uso de cualquier papel o tarjeta que un jugador puede levantar en cualquier momento. Y eso significa que la escena que se está jugando es demasiado fuerte por algún motivo para este jugador o jugadora. Y no se discute, no se hace una pregunta ni nada. La escena se cierra de inmediato y se continúa con otra cosa. Ya después puede haber también un momento de contención con el jugador o de inmediato si se ve que es posible, ¿no? Hay hartas cosas como ven que van como que engarzando el trabajo clínico con el trabajo de un Dungeon Master. Se parecen en algunas cosas. Volviendo a la terapia individual, es aquí el por qué se propone que puede servir para procesar el trauma relacional. La mejora de la autoestima estaba súper contemplado en la que ya nos contaba Daya, y la recuperación de la agencia tiene que ver con esto, de veo que mi personaje es competente para hacer las cosas, y oye, a mi personaje lo controlo yo, así como que ya algo de eso me va quedando. También se ocupaba en adolescentes en temáticas de alfabetización. Hay un estudio aquí que está propuesto, ¿cierto? Tiene que ver esto con la fluidez lectora y a título personal también hace muchos años atrás con un equipo del Maule usamos mecánicas de juegos de rol para enseñar ciencias en primera infancia. Entonces con alfabetización científica también funciona súper, súper bien. Porque además no nos olvidemos, ¿no? El juego de rol no deja de ser un juego y el juego es una acción muy natural para el ser humano, natural y necesaria. Bueno, continuando con lo que habíamos revisado hasta ahora, este estudio en particular de Vinnie Connell del 2023 lo que hace es una revisión bibliográfica extensa junto a estudios de caso donde se aplicaron eh, la metodología de tratamiento terapéutico con el complemento de los juegos de rol de mesa. Entonces, en este estudio, lo que terminaron visualizando es que los juegos de por sí no son una terapia, pero al realizarse bajo la supervisión de un profesional preparado claramente con todas las consideraciones necesarias, puede servir como un conductor para una intervención terapéutica. Algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con la musicoterapia, con el arte terapia. Es una herramienta que se puede utilizar de acuerdo a cómo se dirija el profesional en su desarrollo. Y dentro de esto tenemos beneficios similares a lo que ya hemos mencionado anteriormente,
que es el poder experimentar en un entorno seguro donde tenemos las inhibiciones reducidas porque estamos interpretando personajes en un juego donde realmente no importa si algo sale mal, sino que amplía la historia. También tenemos el desarrollo de habilidades socioemocionales dentro de la práctica de la socialización en el juego. Tenemos también la generación de la cohesión grupal. Entendemos que esta es una comunidad muy arraigada en la que se genera un sentido de pertenencia al participar de esta experiencia y actividades. Y por último, se da un espacio para la exploración de la propia identidad. Aquí los autores en particular hicieron un análisis guiado por la teoría de Erikson, donde mencionan, por ejemplo, que en la etapa de laboriosidad versus inferioridad, los niños de este rango etario, al experimentar el éxito en las misiones de juego, refuerzan su autoeficacia, mientras que en la etapa de identidad versus confusión, tenemos que al ir probando los personajes con distintas características, distintos géneros, distinta apariencia incluso, pueden explorar facetas de su identidad y tenemos también este goteo de probé esto en personaje, mi personalidad se siente cómoda o cómodo con esto, entonces desde ahí es que se va ampliando la experiencia en un entorno seguro. Un poco para complementar lo que estaba diciendo Daya con respecto a la exploración de la identidad, ¿no? Hay un meme que no es meme que dice que si alguien dentro de tu mesa de rol no está explorando un cambio de género, lo está haciendo mal en tu mesa de rol. No es tan raro, y esto es experiencia, no investigación, que mucha gente trans en los juegos de rol probamos otras identidades, incluso otros nombres. Mi nombre de hoy día, mi nombre mío personal, lo escogí jugando rol, probé con muchos otros nombres y este es el que me hacía sentir más cómodo. Entonces dije, este es. Y así hay muchas reglas, o sea, hay muchos casos que son parecidos. ¿Cuáles son las ventajas entonces de jugar juegos de rol para la gente neurodivergente? Ya hemos hablado harto de esto, entonces no me voy a detener tanto. Las reglas claras y la predictibilidad, importantísimo, ¿no? La coartada que me da, así como que la chiva que me da tener al personaje como una suerte de filtro entre el mundo y yo, entonces el personaje se puede equivocar, puede explorar, no pasa nada con eso, pero a la vez a mí me va dejando también explorar el mundo. El entrenamiento en funciones ejecutivas, esto quizás es más difícil llevarle un ejemplo. Si alguien ha tenido la experiencia de jugar D&D u otros juegos de rol más o menos pesados en reglas, sabe lo laborioso que es un combate. Entre elegir mis acciones, de todas mis habilidades, ¿no? Si soy lanzador de conjuros, cuáles hechizos, cuáles son de concentración, ¿no? Hay un montón de variables que tienen además un tiempo específico, ¿no? Este hechizo, este ataque, es una acción bono, es una reacción, tengo que saber cuándo se usa, cómo se usa, cómo va a influir este ataque que estoy haciendo en lo que el resto de la mesa está queriendo hacer. Entonces ahí las funciones ejecutivas sacan un poquito de humo, ¿no? Al punto, lo vamos a ver más adelante, yo me la paso haciendo spoilers, disculpa Daya, al punto es que puede ser un poco sobreestimulante a veces un combate y la carga cognitiva puede ser alta y causar un poco de cansancio. Eso ahí se va afinando muy que con el tiempo y depende de persona a persona. Sirven mucho para la inclusión social y esto que se habla del problema de la doble empatía, sobre todo, la teoría de la doble empatía, no sobre todo con gente autista, cuando jugamos juegos de rol nos da un piso de un interés, ¿no? Así como que compartimos un interés y eso hace que sea mucho más fácil relacionarnos con otras personas. Y el aumento de la autoeficacia, que siento que lo he repetido hasta el cansancio, así que no me pienso detener ahí. ¿Ha sido yo ahí? Yo seguí ahí tú. Bueno, con esto también no podemos evitar mencionar. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Te escuché? Dale. Ahí parece que se me pegó. Te escuchamos. ¿Tú no me escuchas? Ahí sí. Ya. Siguiendo con lo que decía Yuge y su spoiler también, es inevitable señalar que hay desventajas y riesgos dentro de esto, tanto para personas neurodivergentes como personas neurotípicas.
está la fatiga cognitiva y sensorial, que puede ser tanto porque estos juegos se pueden dar de forma extendida. Generalmente una partida puede tomar 3 horas, 4 horas, pero eso va también del acuerdo. Hay gente que puede jugar más seguido, con una periodicidad más continua, y reduce las horas de juego en la sesión. Eso va netamente en la disponibilidad y el acuerdo del grupo. Y desde lo sensorial tenemos los ruidos que se pueden presentar, las luces, aromas, las texturas del papel, de los dados. En ese sentido, todo lo que se vaya presentando como una dificultad para alguno de los jugadores, la idea es que se vaya resolviendo al comentarlo dentro del grupo. También tenemos que el sistema puede llegar a ser complejo para jugadores nuevos. Entonces, desde ahí, lo ideal es que tengan el acompañamiento de alguien con experiencia y que se le pueda ir explicando desde lo más simple a lo más complejo para que pueda ir desarrollándose en esta experiencia. Otra característica es que se puede presentar en algunas personas que estén jugando dentro de la mesa el síndrome del personaje principal, que es básicamente alguien que quiere tener el jugador con las mejores habilidades, con la mayor cantidad de vida, con la mayor cantidad de fuerza, con los mejores hechizos de magia para que pueda resolver todo por su cuenta. Y que todo le salga bien, y que yo me quedo con el tesoro, o que yo mato a dragón, etc. Entonces, que cuando le toca el turno de este jugador o jugadora, se demora bastante en todo lo que quiere hacer, porque pierde de foco que es un trabajo en equipo. Y eso puede desmotivar también a los demás jugadores. También es importante de irlo abordando. Y lo que le mencionaba también, la sensibilidad sensorial en personas dentro del espectro del autismo o también en otras características. Es importante, como les decía, poder revisar los elementos que puedan ser problemáticos para ir viendo opciones de resolución. Te pegaste un poco y no te quiero hablar encima. Dale nomás. Ya, entonces no te estoy hablando encima, muchas gracias. Sí. Solamente para no asustar a nadie con esto de la complejidad de las reglas, que claro, Calabozos y Dragones de buenas a primeras tiene un chingo de reglas. Hay otros sistemas que son harto más amigables. Yo recomiendo mucho siempre a un personaje que se llama Grant Howitt, que escribe juegos de rol que caben literalmente en una servilleta. Mis favoritos son Honey Heist, en donde todo el mundo es un oso y tienen que robar un panal de miel. Tiene dos estadísticas, criminal y oso. Y láser y sentimientos, que sirve para contar historias de fantasía espacial tipo Star Wars, Cowboy Bebop o lo que sea a su gusto. También son dos estadísticas, láser y sentimientos. No hay por dónde perderse con las reglas y son súper amables. Sí, sí, sabéis que son súper amables para iniciarse. Generalmente, cuando tengo un grupo que va a empezar a jugar Calabozos y Dragones, pasamos primero por estos sistemitas que son más sencillos. Voy a intentar escribir el nombre del personaje que les digo, entendiendo que me puedo equivocar, porque no me acuerdo si es Grant con dos T o una T y Howitt con dos W o algo, pero si ustedes escriben Grant Howitt en Google y se saltan la vaina de la inteligencia artificial que manda ahora por defecto, van a llegar. ¡Oh, Goblin Punks! Lo hemos jugado. Ahora la Daya, sí, pues sí lo hemos jugado contigo. También es un sistema de Grand Hobbit muy, muy bueno. Eso con el tema de las reglas, que sepan que hay un montón de sistemas que son muy, muy livianos en cuanto a reglas y eso facilita mucho el trabajo. Si quieren algo muy parecido a Calabozos y Dragones, por ejemplo, está Daggerheart ahora, o algo más bien crudo en el sentido de que es más punitivo con los números, pero funciona igual, Morgborg. Es bacán y es casi un fanzine. Pero hablemos de cómo funciona como un laboratorio social, ¿no? Que más o menos es el resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora de las investigaciones. Primero, permite un ensayo conductual seguro, ¿no? Hay reglas, las consecuencias no se salen de la mesa, ¿no? Y el fracaso no es el final de la historia. Acá hay que jugar con la teoría de la mente, ¿no? Cuando estoy en combate y quiero poner esa bola de fuego ahí entre medio de todos mis colegas, tengo que pensar necesariamente qué está pasando por la cabeza de mis compañeros o al menos hablar con esta gente. Hay alimentación inmediata. El dado me dice si fracasé o no lo que estaba intentando hacer
y el narrador me va a informar de inmediato también cuáles son las consecuencias de mis acciones. Hay, o se puede utilizar cuando está en terapia momentos de reflexión. Después de cada sesión se puede parar a conversar con la mesa de cuáles emociones han surgido, qué temas han sido más importantes, ¿no? O se puede ir parando entre medio del juego incluso para hacerlo, pero eso también nos permite ir ajustando bien finito ahí lo que estamos jugando en caso de querer usarlo para contextos terapéuticos. Y en caso de que no, también, sobre todo con sistemas de juego que son más emocionalmente pesados. Hay un juego que se llama Alice is Missing, que se trata de una niña que se pierde, que yo cuando lo jugué terminé llorando así como moco tendido, y tuvimos que parar después con el grupo así como que lo jugamos online, ¿sabes? Pero haciendo como un cariñito virtual y a preguntarnos cómo habíamos quedado, porque fue una experiencia así como que muy emocionalmente fuerte. Veamos entonces qué pasa con la historia que estábamos jugando. Harta atención porque acá vamos a necesitar a dos personas. Esta heroína, ¿cierto? Que han representado ustedes, diferentes personas, sale finalmente del bosque. Y sentado en una piedra, muy tranquilo, se encuentra a este personaje. En D&D a esta especie se le llama dracónido. Y son descendientes de los dragones de alguna manera. Conversan un rato y se dan cuenta de que están buscando el mismo tesoro. Y considerando lo difícil que fue salir del bosque, deciden que la mejor opción es aliarse. Y entonces, finalmente llegan en una colina escondida a mitad del bosque, que los árboles se retorcían casi que a propósito para esconder. Hay una cueva. Es chiquita, pero coincide con la que está en su mapa. De pronto, desde dentro de la cueva, escuchan un sonido, como de piezas. Lo que sea, es más de uno. Lo que ven frente a ustedes es un grupo de 4 goblins que salen a cortarles el paso. Les miran a ustedes dos aventureros y el goblin que va al frente les dice: ¿qué hacer ustedes aquí? ¿Acaso van a saber que tesoro muy importante estar protegido por fuertísimos grupos de goblins? ¿Qué van a hacer? Y acá es donde ustedes juegan. Necesito a dos personas esta vez porque van a trabajar en conjunto. Tienen que ponerse de acuerdo dos personas en cuál es la solución a este conflicto. ¿Quiénes quieren jugar? Ahí pueden abrir el micrófono o encontrarse por el chat, sin miedo, sin vergüenza. ¿Quién va a serle voluntaria une? ¿Y Leos? Ya yo soy voluntario 2. Muchas gracias, Milo, por ser el voluntario número 2. Ahora nos falta el voluntario 1 todavía. ¿Quién podría ser de...? Milo va a representar entonces a este personaje con el que se encuentran en el bosque, ¿no? Este dracónido que anda ahí con una guitarrita. ¿Quién va a representar a nuestra aventurera? Ya, yo me ofrezco. Muchas gracias, Bastián. Entonces voy a cerrar mi micrófono un poco porque quiero que con Milo y Bastián, pónganse de acuerdo en cómo enfrentarían esta situación. Hay 4 goblins frente a ustedes con cara de pocos amigos, pidiéndoles explicaciones. Su misión, ¿cierto?, es resolver el conflicto con los goblins como ustedes encuentren conveniente y acceder a la cueva. Adelante. Le podríamos decir a los goblins que somos guardianes de ahí y persuadirlos de que ya estábamos encargados del lugar. Podría ser, ya sí, podríamos aprovecharnos de que los goblins no son específicamente inteligentes. Y si están tan obsesionados con que el tesoro tiene que ser protegido, básicamente podríamos decirle que nosotros somos quienes van a proteger este tesoro y lo Los vamos a llevar a un guardianes lugar del mucho más tesoro. seguro. Sí. Exactamente. Muchas Sí, me gracias, parece bien. jugadores. Vamos a hacerla ya. Como eligieron este curso de acción,
Lo que yo les pediría ahora, fíjense, ahora tenemos a dos jugadores intentando lograr una acción. En Calabozos y Dragones tenemos una mecánica que se llama la mecánica de ayuda. Cuando hay un personaje intentando hacer una acción y otro personaje le ayuda de una manera, se tiran dos dados de 20 y se elige el resultado más alto. En este caso, tomando por orden de intervención, podríamos decir, ¿cierto?, que este dracónido con guitarra, que le vamos a decir el bardo de este grupo, intenta convencer a los goblins de que en realidad ellos han sido siempre quienes están a cargo de este lugar y que pues deberían dejarles pasar, ¿no? Si este es su lugar. Como la guerrera le está acompañando al bardo, van a tirar con ventaja porque entre los dos están intentando convencer a estos goblins que no son particularmente inteligentes. Y como bien dijo Bastián, como no son particularmente inteligentes, convencerlos no es una tarea tan difícil y va a ser una tirada de dificultad 10. Yo les pediría una tirada de engaño, porque están mintiendo. Si ustedes se fijan en carisma, dice engaño. Tienen un modificador de 6 jugadores, lo que quiere decir que el dado debe sacar al menos un 4 para que logren engañar a los goblins. Y vamos a ver qué saca el dado. El dado ahí no se ve, pero ese es un 1. Un 1 más un 6 es un 7. Ah, pero están con ventaja, perdón, perdón, perdón. El dado es un 8 más un 7. Logran pasar una tirada de dificultad. Si se fijan por qué es importante la ventaja, si una sola persona hubiera estado intentando, habrían fallado la tirada. Pero como habían dos, tuvieron la oportunidad de pasarlas. El Goblin, que estaba al principio, les mira y les dice, ¿encargades? A Boblin no informarle nada sobre encargades, pero a Boblin nunca nada decirle nada. Así que, por favor, pasar a cuidar de Cueva. Yo y el resto de goblins irnos a tomar una ale ahí a la taberna del bosque. Les dejo a ustedes encargados todos. Ustedes ven como los goblins se van felices, se despiden de la mano de ustedes, así como que les dan unas palmaditas en la espalda y entran a la cueva. No es muy difícil eh, encontrar lo que estaban buscando. Dentro de la cueva, un único cofre, decorado, bonito, grande. Cuando lo abren, pareciera que una luz emerge de este cofre. Esto que está acá es mejor de lo que ustedes podrían haber esperado. Y hace que haya valido totalmente la pena tener esta aventura. Así terminaría la aventura que estamos jugando hoy con nuestros jugadores consiguiendo el tesoro, habiendo convencido a los goblins mediante solamente el uso de la palabra. Fíjense que nadie usó magia, nadie usó una espada, pero se logró completar la misión. Y esto es muy resumidas cuentas, es cómo se juega Calabozos y Dragones. Ahora nos quedan unas últimas consideraciones. Daya, si queréis te tiráis, ¿no? Ya. Felicidades por su tesoro, gente. Eh, Ahora, ¿cómo llevamos esto a la terapia? Aquí los mismos autores de la investigación anterior proponen ciertas consideraciones de cómo llevarlo a cabo, partiendo por el trabajo que tenemos en la creación del personaje. Además de la orientación en torno al funcionamiento del juego, lo ideal es que si vamos a trabajar con personas que son nuevas a estas actividades, utilicemos hojas de personaje simplificadas y mecanismos simplificados de lo que sería generalmente un juego completo. Junto con esto, la idea es que al ser una persona trabajando con un objetivo terapéutico, hagamos un diseño de escenarios clínicos con una narrativa con propósito. En ese sentido, no es que estamos improvisando una historia solo para divertirnos, como lo que hicimos recién, sino que también queremos concretar ciertos objetivos. Por ejemplo, se pueden hacer historias específicas para trabajar la ansiedad social o la evitación, generando interacciones sociales dentro de los personajes. Se puede abordar el control de impulsos y características del déficit atencional, generando encuentros orientados a esto, como trampas que castigan decisiones impulsivas, por ejemplo.
También la idea es ir entregando un espacio donde los personajes puedan ir construyendo eh, dentro de la actividad la cooperación y las actividades que sean necesarias, los logros que sean necesarios mediante el trabajo en equipo. Dentro de esto, a medida que se vaya desarrollando el juego y la actividad terapéutica, uno como director de juego y como terapeuta a cargo debe ir interviniendo a medida que sea necesario. Entonces, vamos adaptando la historia y lo que va pasando, así como vamos generando intervención terapéutica mediante un espejo del comportamiento de lo que hagan nuestros jugadores y participantes. En ese sentido, no es que vayamos a castigar directamente conducta disruptiva, sino que vamos a hacer que dentro de la propia historia se generen reacciones lógicas. Por ejemplo, que los aldeanos se asusten y no nos den información. Y dentro de esto también, al finalizar la historia o la etapa o al lograr un evento que sea importante, es importante incluir un momento de debriefing o revisión de lo que acaba de pasar. Dentro de eso podemos ir haciéndole preguntas a nuestros jugadores o a nuestro paciente respecto a cómo se sintió con esta situación, eh, si le ha pasado algo similar en la vida real, si podría trasladar esto a otra instancia, promoviendo la misma reflexión de lo que se acaba de vivir. Y también vamos ayudando a trasladar los logros del juego hacia la vida real del paciente. Por ejemplo, si logró dentro del juego coordinar con éxito una estrategia con sus compañeros, ¿qué le impide por completo realizar eso fuera del juego? Estamos viendo que son habilidades que están presentes y que con esta misma mecanismo de goteo que mencionábamos, se pueden llevar también a las habilidades cotidianas. Y dentro de esto también pueden existir riesgos y dificultades de la utilización clínica y terapéutica de los juegos de rol, que es en primer lugar considerar, como decía anteriormente, que el juego por sí solo no es terapia. Una aventura por sí sola sin propósito no es terapia, sino que requiere que una persona como profesional con preparación específica para este tipo de trabajo pueda llevar a cabo la actividad sin perjudicar a las personas con las cuales estamos trabajando. Con esto también es importante mencionar que como son investigaciones nuevas, son cosas que aún se están explorando, no existe un órgano propiamente tal que regule y oriente dentro de su utilización. Y también, junto con esto, tenemos que dentro del desarrollo del juego pueden aparecer situaciones problemáticas. Puede que las personas con las que estemos trabajando muestren conductas disruptivas dentro del juego. Puede que personas con mentalidad rígida tengan dificultades para comprender el funcionamiento de ciertos factores o para desarrollar ciertas escenas o actividades dentro de la historia. Y por último, tenemos que aún se mantiene un estigma histórico, a pesar de que hay más investigación y más conocimiento, sigue existiendo la posibilidad de que puedan haber ciertas situaciones de recelo, tanto con cuidadores como con instituciones en las cuales llevemos esta propuesta. Y también tenemos que, aunque si ustedes se dedican a buscar en Internet o en las fuentes que ustedes tengan disponible información sobre esto, van a encontrar una gran variedad de estudios, pero incluso dentro de esa variedad tenemos información limitada, ya que son cosas que se están viendo de forma reciente. Entonces, no es tanta la evidencia empírica que hay disponible hoy en día. Hasta Muchas ahí gracias. Muchas gracias, Jude y Dayana, por esta presentación muy interesante, amena y entretenida. Por cuestiones de tiempo ya, debo darle paso a nuestro siguiente ponente, Ricardo Justo. Espinosa, es psicólogo también del voluntariado del CESI. Así que sin mucho más, me gustaría abrir la presentación de Ricardo, por favor. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí. Muchas gracias también a Yue, ¿cierto? Y Dayana por su presentación. Me gustó bastante, de hecho. Me habría gustado hacerles preguntas, honestamente. Pero
tal Si vez quieres para el hacer final de preguntas. la... Sí, de hecho iba a preguntar, por mientras que coloco Podemos mi hacer presentación preguntas si sobre... es que, perdón Sí, Ricardo, que... podemos Sí, quizás dejar espacio para preguntas ahora o al sí. final, dependiendo de cuánto vaya a durar tu ponencia. Como no tengo Dejémoslo para el final, el... entonces no creo que mi ponencia sea tan larga. Ah, perfecto, entonces Sí, vamos adelante sí. si Yue y Voy Dayana a están de acuerdo. compartir. ¿Claro? ¿Qué pregunta tenía Ricardo, colega? Sí, tenía la pregunta de si habían visto como opciones dentro, o sea, del uso de juegos de rol, no tanto en terapia, ¿cierto? Sino en otras formas como de aplicación en la psicología, como, no sé, talleres psicoeducacionales, por ejemplo, o en otras, digamos, áreas de la psicología, en educacional o incluso laboral, por ejemplo. Claro. Mira, Sí, te puedo. Ay, disculpa. ¿Sí? le iba a comentar que dentro de algunos de los estudios que mencionaron, y también de otros que encontramos, se había utilizado para entrenar habilidades específicas o para trabajar temas específicos como el liderazgo, por ejemplo, o la Ujú. alfabetización. Ahí lo que te puedo contar yo un poco más, si quieres, es de esta experiencia de alfabetización científica. De hecho, fue en pandemia Claro. y ahí se me imaginó mucho. El desafío era que estaban las niñas en las casas de primeras infancias, ¿no? Medio menor, medio mayor. Y había que coordinar a todo el aparato, me refiero a los centros educacionales, los jardines, con les padres apoderados de estos niños que finalmente eran quienes entregaban el programa. Entonces habían varios pasos en que nosotros que hacíamos la cosa, las educadoras y técnicos de párvulo, Ah, ¿no? Y la familia en la casa. Lo que hicimos fue integrar mucho los juegos de rol desde la dinámica de la gamificación o ludificación. Primero escribimos un cuento en donde las niñas en sus casas representaban el papel de un investigador o investigadora. En ese cuento iban a, me acuerdo, era el reino de los animales y el continente de las plantas. En cada uno, porque eran los dos módulos temáticos que había que ver, animales y plantas. En cada uno de estos lugares donde iban se les presentaban una serie de personajes, NPC, así como el ladrón que salieron hoy día o los goblins del final, que les iban presentando distintos problemas o distintas preguntas que necesitaban como ayuda personal. No sé, a lo mejor, me acuerdo que la reina se llamaba Rosa, de la parte de las plantas, tenía el problema de que había mucha población que se estaba secando y eso era muy preocupante para ella como reina. Entonces, en esa parte de la historia veíamos como el agua, la tierra y el sol eran importantes para las plantas y las niñas en sus casas, con este rol de investigador, tenían que cultivar una planta, si les dábamos los pasos y todo. Lo interesante era que habían disfraces para los personajes, para los investigadores, que eran básicamente mascaritas de papel, caracterizaciones muy caseras, pero involucraron de una manera súper bonita a las familias. Lo que más nos decían las educadoras y técnicos que estaban sorprendidas con cómo las familias se habían sumado a este cuento. Entonces muchas educadoras, no sé, hacían una narración primero y mandaban la grabación. Después muchas familias representaban los personajes. La mamá de repente era la reina Rosa. Entonces le pedía a su hija, ¿no? Y iban jugando así. Y primero la adhesión al programa fue súper alta claro. familiar, los establecimientos y de las niñas. Y en cuanto al contenido, cuando después medimos así como que el aprendizaje muy en términos de cantidad de contenido no más aprendido, ¿ah? Había sido súper alto. Más interesante que eso fue cuando nos pudimos reunir con estas niñas así como al año después y hablamos de la situación. Las niñas estaban exponiendo experimentos científicos sacados de estos cuadernillos, pero lo particularmente importante es que lo podían explicar. Había un nivel de comprensión de qué es lo que se estaba haciendo que era mucho más allá de la repetición, ¿no? Y cuando tienes a un Y niño del de lenguaje cuatro también. años y del lenguaje, así como que explicando en sus palabras cuál era el proceso por el que crecía una planta y cuáles eran las partes de esta planta, así como que era bacán ver el impacto. Pero ese ejemplo tengo yo así muy encarnado de cómo llevar mecánicas de juegos de rol a otros contextos, po. Había una lógica de Mm. logros también cada vez que completaban una historia, como hablamos de la progresión del personaje le íbamos poniendo titulitos, ¿no? Así como que ahora eres un botánico experto. En el cuadernillo venían como una suerte de sticker, todo recortable. Ahí imagínense que esto lo imprimían muchas veces la educadora. No era nada muy sofisticado. Pero funcionó mucho. Funcionó mucho. Nice. Eso te puedo contar al respecto. Gracias, de hecho. Me gustaría igual como hacer programas como ese, la verdad. Pero al final yo creo que de la jornada nos dedicamos a eso. Para comenzar mi charla, voy a hablar sobre el impacto de la fantasía en la salud mental.
Y para eso, en primer lugar, bueno, yo soy Ricardo Espinosa, como ya me presentaron. Vamos a empezar por, digamos, lo más general, como qué es la fantasía. Y no voy a hablar de la fantasía como género literario en sí, sino la fantasía más como algo un poco más general. Y la fantasía, la imaginación y la creatividad en general se ven como conceptos muy cercanos entre sí, pero sí hay diferencias que son importantes. Como en primer lugar, la imaginación es algo que se estructura a partir de las experiencias que yo vivo. Yo imagino a partir de lo que yo he vivido, ciertos elementos que he tomado, cierto, de la realidad, de mi entorno, ¿cierto? Mientras más experiencias tenga yo, más rica va a ser mi imaginación. Ahora, la creatividad se desarrolla a partir de la imaginación, por supuesto, pero necesita una capacidad de razonamiento, de un pensamiento abstracto, ¿cierto? Y lo que promueve también es la maduración personal, emocional, intelectual y social de la persona. Como una persona creativa generalmente también va a tener una mayor maduración de estos aspectos. La fantasía, por otra parte, es lo que se crea en el fondo, es como el reproducir no solamente las imágenes, ¿cierto? Sino representar ideales de forma sensible, se refiere como a los sentidos o de idealizar lo que ya es real. Y hablamos aquí en todas las formas digamos, arte en ese sentido. Ya no nos vamos a limitar solo a la literatura, ¿cierto? O al cine o a los juegos, sino que todas las formas de arte necesitan, ¿cierto? De de este concepto de fantasía. Ahora, la salud mental, por su parte, y aquí es una definición un poco más allá desde la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de bienestar, ¿cierto? Mental que le permite a la persona, ¿cierto? Afrontar el estrés de su vida diaria. Al mismo tiempo, desarrollar sus habilidades, ¿cierto? Aprender, trabajar, contribuir a la su comunidad y a la sociedad. Y el fondo es como desarrollarse como persona. Y aquí la empatía juega el rol de que es la habilidad de entender o de experimentar, ¿cierto? Los estados emocionales o mentales, ¿cierto? De otra persona. Y aquí es lo importante respecto a la ficción en general y a la fantasía, es que esa otra persona no necesita ser una persona real. Cuando hablamos, ¿cierto?, de las historias, ¿cierto?, y las narrativas, la humanidad se ha contado historias desde que somos humanos. O sea, desde que desarrollamos el lenguaje como tal, nos hemos contado historias. Ah, hace 20.000 años la gente, ¿cierto?, pintaba murales en las cuevas en Francia. Hace 34.000 años un pueblo en la costa de Australia vio como un volcán hizo erupción donde ellos vivían. ¿Cierto? Y todavía, ¿cierto? Contaba la historia de cómo el dios de la montaña había, ¿cierto? Escupido fuego hacia el mar.